Muchas gracias por seguir conectados. Yo les voy a platicar el trabajo de nuestro laboratorio, que es el laboratorio de Pesebra. Y bueno, esencialmente hacemos genética del desarrollo, pero también usamos el modelo para otros fines. Como siempre, bueno, ustedes saben que somos 3 investigadores que colaboramos de cerca en algunos proyectos, pero esencialmente tenemos líneas independientes. Entonces, está por un lado el doctor Enrique Salas, que desde hace tiempo estudia las especies de oxígeno, bueno, el papel de las especies de oxígeno reactivas durante la migración celular en la gastrulación. Y el doctor Enrique, junto con sus estudiantes, han ido armando una vía que se inicia con la activación de las NADPH oxidasas para producir ROS, pasa por varios pasos para modificar el citoesqueleto y finalmente incidir en la motilidad celular. Por otro lado está la doctora Denia Schnabel, que maneja 2 líneas esencialmente, una más básica o de carácter básico, en donde estudia el papel de la vía ROA-ROC en la ovogénesis del Pesebra y esencialmente el papel de esta vía. Y tiene otra línea en la que utiliza el pez como biosensor para evaluar o valorar el papel, la toxicidad de sustancias que contaminan aguas supuestamente purificadas. Y esto lo hace en colaboración con distintas instituciones. Yo, con mis estudiantes, tradicionalmente he estudiado 2 tipos de proteínas. Por un lado, el remodelador de cromatina llamado BAP. Hemos estudiado el papel de este remodelador en distintos procesos del desarrollo embrionario. Y recientemente iniciamos un proyecto en donde estamos estudiando el desarrollo del ojo durante la formación de la retina en mutantes que pierden la actividad de este remodelador. De esto no les voy a hablar en esta ocasión, pero digamos un pequeño avance. En estas mutantes sabemos que el ojo es más pequeño, sabemos por análisis transcriptómico que el proceso más afectado en estas mutantes es el de la fototransducción, y entonces iniciamos un estudio de la estructura de la retina recientemente, donde estamos utilizando peces con fluorescencia, o sea, con retinas fluorescentes, con fluoróforos distintos asociados a distintos tipos de neuronas de la retina, y estamos encontrando datos interesantes de cómo se organiza la retina. De esto espero platicarles en otra ocasión. Lo que sí les voy a platicar en esta ocasión es la continuación o el desenlace de una historia que les empecé a contar hace 2 años, y es sobre una proteína que corregula la transcripción y que participa, como les voy a mostrar, en varios procesos biológicos interesantes. Este trabajo lo realiza, es el trabajo de doctorado de Francisco Castillo, quien ha recibido una ayuda muy importante de Laura Ramírez. Entonces, como ya les he contado, esta proteína se llama SMIS1 y es un coactivador de la transcripción. Entonces, es una proteína que tiene varios dominios funcionales interesantes que le permiten tener interacciones múltiples. Entonces, por ejemplo, tiene una región rica en alaninas que le da características de intrínsecamente desordenada. Tiene una región de activación de la transcripción, sin embargo, no tiene una región de unión a DNA. Y tiene este dedo de zinc, ese ring, que le da o le confiere la posibilidad de actuar como ligasa en el proceso de su modulación. Entonces, esta proteína interacciona con factores transcripcionales como SMAD de la vía de TGF-beta, P53, receptor de andrógeno, Notch, y en todos los casos esta interacción, digamos, se traduce en la estimulación de la transcripción. En humano es interesante porque en estudios de genómica, de GWAS, varios polimorfismos se han asociado con fenotipos o con mayor probabilidad de padecer enfermedades autoinmunes y desórdenes inflamatorios. También se ha asociado con cáncer colorectal, epitelial, de mama y pulmón.
y mutaciones específicas en la región codificante se ha asociado a leucemia linfoblástica aguda y también estudios de herencia familiar han encontrado que mutaciones en la región rica en anilina son directamente responsables de un desorden neurológico severo que se caracteriza por la pérdida de función de SMIS1. Entonces es una proteína que es de interés médico. Como siempre, bueno, saben, en mamíferos solo existe una SMIS1, pero en peces, como saben, está duplicado el genoma y entonces tenemos SMIS1A y SMIS1B. Sin embargo, SMIS1A es la que tiene mayor conservación, mayor parecido con la proteína de humano, y entonces nuestro estudio se centró en esta proteína, que además tiene un patrón de expresión interesante durante el desarrollo embrionario, en el que no voy a entrar en detalles en este momento. Entonces, desde la vez pasada les conté, habíamos generado mutaciones por CRISPR de SMIS1A en el pez, y lo que encontramos cuando vimos las mutantes homocigotas es que el 70% de ellas mueren durante los primeros, bueno, a partir o mayoritariamente a partir del día 15. Y aquí les recuerdo cómo es el ciclo de vida del pez. Entonces, como siempre les digo, el desarrollo es muy rápido, a las 24 horas ya se tienen todos los órganos formados y a los 2 días ya eclosionan, y entonces las larvas de 15 días son más o menos como esta, ya son larvas que nadan, que comen, entonces es un periodo un poco tardío en la muerte. Y por otra parte tenemos que 30% de los que no se mueren, bueno, digamos el 30% restante no se muere y llega a estados adultos. Y entonces estos peces son normales en apariencia, excepto porque las hembras tienen una fertilidad inicialmente disminuida, pero también dependiente de condiciones ambientales, porque a lo largo de la pandemia que recibieron alimentación subóptima, estas hembras se volvieron prácticamente infértiles, y esto ha sido un problema para terminar algunos experimentos. Entonces, distintos indicios nos sugirieron que el problema con estos peces estaba en sus eritrocitos. No me da tiempo ahorita de mencionarlos, pero eso era coincidente con una expresión bastante intensa en los eritrocitos, que los ven aquí en la vena, y entonces nos decidimos concentrar en el estudio de la eritropoiesis. Entonces, bueno, los eritrocitos, como saben, pues se producen en la hematopoiesis. El pez y todos los vertebrados tienen un proceso de hematopoiesis muy similar. El pez es muy buen modelo para el estudio de la hematopoiesis porque se parece mucho a la de humanos, y en todos los casos, tanto en pez como en humanos, existen 2 olas de hematopoiesis. Una que se llama la ola primitiva, que inicia temprano en el desarrollo y avanza hacia las 24 horas, ya se tienen eritrocitos circulando. Y los primeros 5 días, los eritrocitos que están en circulación provienen de esta ola primitiva. En la ola primitiva solo se producen eritrocitos y células mieloides. Y posteriormente inicia lo que se llama la ola definitiva. Esta ola definitiva inicia con la producción de células hematopoyéticas STEM, que se producen más o menos en el pez como a las 28 horas y se van distribuyendo o sembrando en distintos órganos para producir prácticamente todos los linajes a lo largo de la vida del pez. Entonces, particularmente los eritrocitos se producen en el pez en la médula del riñón, no en la médula ósea. Y después, cuando ya se produce la línea eritroblástica o eritroide, se inicia el proceso de diferenciación o diferenciación terminal o maduración de los eritrocitos. Y en este proceso lo que ocurre básicamente es se van haciendo cada vez más pequeñas las células y más alargadas, y durante este proceso se eliminan organelos. En los mamíferos prácticamente se pierde hasta el núcleo, en los peces sí se conserva el núcleo, pero se pierden ribosomas, mitocondrias y otros organelos. Entonces, nosotros nos pusimos a analizar cómo estaban los eritrocitos en nuestros mutantes, para lo cual aislamos eritrocitos, peces en distintos momentos del desarrollo, a los 3, a los 7, 11, 15 días,
Y encontramos, como ven aquí, que efectivamente este proceso de la diferenciación terminal o maduración estaba atorado, era retrasado, y esto se cuantificó. Una manera en que se cuantifica esto es midiendo la relación de núcleo-citoplasma, y encontramos que era muy significativa la diferencia a partir del día 11. Y esto ya corresponde un poco a la etapa en donde se mueren los peces, y también es la etapa de la eritropoiesis definitiva. Entonces nos preguntamos si también estaría pasando esto en la etapa primitiva, y probablemente estaba siendo enmascarado porque acuérdense que estas cruzas provienen de peces heterocigotos, entonces la madre tiene una expresión en sus ovocitos que hay que quitar. Entonces, para obtener peces que pierdan la herencia materna hay que hacer cruces de homocigotos. Entonces hicimos esto para ver si también existía el problema en las etapas tempranas, y sí encontramos que, aunque no es tan notorio visualmente, cuando hacemos la cuantificación del núcleo citoplasma, también en la fase, en la ola primitiva, vemos que los peces que no tienen herencia materna tienen un defecto en la diferenciación terminal. Posteriormente vimos qué pasa en los adultos, que les digo que pasan a etapa adulta. Analizamos sus eritrocitos, pero no encontramos diferencias en estos eritrocitos. Hicimos un análisis bastante extenso de toda la hematopoiesis para saber si el problema se iniciaba antes o si afectaba a otros linajes. Esencialmente, pues aquí les resumo los resultados. No encontramos ningún efecto en ningún otro linaje. Vemos los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, e incluso pues los eritrocitos se producen normalmente. Entonces, el problema se inicia y se circunscribe al proceso de diferenciación terminal de los eritrocitos. Aquí vemos también las células hematopoyéticas. Entonces, pues hicimos transcriptoma de larvas de 15 días, más o menos la etapa en donde se empiezan a morir, 4 réplicas que se agrupaban muy bien, los controles y mutantes, y entonces encontramos, identificamos los genes de expresión diferencial, 1309 genes cuya expresión se reprimía, se bajaba, y 1583 genes que aumentaba su expresión. Entonces, cuando vimos el análisis de Gene Ontology, encontramos que los genes afectados, interesantemente, eran los genes que bajaba su expresión, se asociaban con la mitocondria, con la autofagia, con la respuesta a starvation, como se dice, y los genes cuya expresión aumentaba tenían que ver con la síntesis o metabolismo de esteroles y colesterol. Entonces nos centramos un poco en el análisis de estos dos grupos de genes. También cuando vimos esto de las rutas metabólicas en la base de datos de Kioto, o sea que vimos nuevamente que si buscaba uno los genes que más, o sea, las rutas donde más genes estaban reprimidos, claramente los más significativos tenían que ver con autofagia, lisosoma, mitofagia y esos términos. Entonces, pues esto nos llevó al tema de la autofagia, que pues muchos de ustedes conocen, es un sistema de aclaramiento intracelular en el que se transfiere material de citoplasma al lisosoma para su degradación. Básicamente tiene que ver con la homeostasis de la célula, y hay un proceso muy claro a nivel celular que pasa por la formación de un autofagosoma. Y participan en este proceso por lo menos, no por lo menos, sino 6 complejos multiproteicos de proteínas que están conservadas desde levaduras, son las proteínas ATG. Y varios de estos genes, cuando ya fuimos a ver cuáles estaban siendo reprimidos, encontramos que varios genes que participan en el proceso en distintas etapas, por ejemplo, UR1 y ATG13, que son partes del complejo de inicio de la autofagia, están importantemente disminuidos. También ATG9, que tiene que ver con esa recluta PI3 sinasa. LS3, que es lo mismo que
ATG8 levadura, que tiene que ver con la maduración del autofagosoma. Y todo esto, bueno, varios de estos los validamos por qPCR y encontramos el mismo resultado. Entonces, pues, ¿qué tenía que ver la autofagia con la eritropoiesis? No es solamente un proceso de homeostasis, la autofagia es un proceso que participa en procesos de desarrollo también, particularmente la mitofagia es responsable de la eliminación de las mitocondrias durante la maduración de los eritrocitos. Entonces se sabe, por ejemplo, que los genes de autofagia elevan su expresión durante la diferenciación terminal de eritrocitos, y en mutantes de ratón, donde se pierden genes de autofagia, se produce la persistencia de las mitocondrias, se elevan las especies de oxígeno reactivas y se da un fenotipo de anemia parecido al que nosotros estamos observando. Entonces, bueno, esto nos daba la oportunidad en realidad de hacer cosas muy interesantes visualmente, como con mitotracker y anticuerpos para ver la mitofagia, que pues requerían de microscopía como de alta resolución, como confocal o microscopía electrónica. Lamentablemente, como saben, el año pasado pues, no fue posible hacer este tipo de microscopía, y entonces intentamos en nuestro microscopito de fluorescencia, pero no tuvimos resultados de calidad. Entonces buscamos una manera de ver si las mitocondrias estaban realmente siendo retenidas dentro de los eritrocitos de alguna otra forma, y una manera en que se hace esto es justamente determinando la relación entre el DNA mitocondrial y el DNA nuclear. Entonces aislamos eritrocitos de las larvas, controles y mutantes, y observamos esta relación y confirmamos que efectivamente las mitocondrias están siendo retenidas en los eritrocitos. Entonces, bueno, la otra pregunta que surge aquí es si la autofagia está alterada en otras etapas o si simplemente durante la eritropoiesis está fallando. Para ello, nos fuimos a ver genes, cómo se expresaban genes de autofagia en etapas más tempranas del desarrollo. Y también necesitábamos un fenotipo más temprano porque queríamos rescatar las mutantes, que es algo que siempre se tiene que hacer, y es muy difícil rescatar un fenotipo que aparece a los 15 días. Entonces buscamos genes como ULP1, GABARAP, y encontramos que efectivamente estaba alterada su expresión, pero en este caso, digamos, inesperadamente encontramos que su expresión no descendía, sino más bien aumentaba. Entonces, bueno, esto básicamente nos sugiere que la participación de SMIS1 pues no es tan directa o tan sencilla, sino es bastante más compleja. Para ver si esto realmente tenía un significado funcional o eran simplemente cambios de expresión, hicimos un experimento para medir la lipidación de LS3, Western, y encontramos que sí, que en la etapa temprana, que corresponde al aumento de la expresión, sí hay un aumento de la autofagia. Entonces, aquí no hemos podido concluir este experimento, no lo hemos podido hacer suficientes veces porque les decía, los peces homócigos, hembras, como dejaron de poner durante la pandemia. Bueno, posteriormente nos pasamos al otro grupo de genes que les decía que estaban afectados. Interesantemente, varios de los genes cuya expresión aumentaba de manera a veces mucho, tenían que ver con la síntesis y metabolismo de la vitamina D. Entonces esto era interesante porque, como les dije al principio, varios polimorfismos de este gen se asocian con enfermedades autoinmunes, y estas enfermedades autoinmunes que mencioné antes, bueno, que listé antes, son dependientes de la exposición al sol, o sea, son lo que llaman latitud dependientes, y de la participación de vitamina D. Entonces, por otra parte, en la esclerosis múltiple, que es un caso, es una de estas enfermedades autoinmunes dependientes de exposición al sol, los enfermos se han hecho transcriptomas entre sus monocitos y tienen la expresión disminuida de SMIS1. Entonces, pues nos pareció que era interesante ver cómo era la respuesta a vitamina D en las mutantes, y para eso, pues hicimos un ensayo, un
experimento donde pusimos las mutantes en presencia de calcitriol, que es la forma activa de vitamina D, las incubamos por 24 horas y analizamos la respuesta a vitamina D a partir de ver la expresión de CYP24, que es el gen de respuesta a vitamina D. Encontramos que efectivamente, aquí les muestro un experimento de cómo las mutantes responden mucho menos a vitamina D, y aquí les muestro un promedio de varios experimentos en donde se grafica el porcentaje de respuesta respecto al control, y vemos que por lo menos el 60% de respuesta se pierde en las mutantes. Entonces, por último, lo que queríamos relacionar, lo que relaciona la autofagia con el sistema inmune y la inflamación, pues cuando la autofagia está disminuida, la disfunción, o sea, hay disfunción mitocondrial, se produce un incremento de especies de oxígeno reactivas y hay una mayor susceptibilidad a proinflamatorios. Entonces, pues nos parece que es importante, pero es algo que apenas iniciamos muy preliminarmente, ver la expresión de genes que tienen que ver con inflamación. Analizamos la expresión de algunos genes como interleucinas y TNF-alfa. Encontramos que interleucina 1 beta está importantemente incrementada, mientras que TNF-alfa está importantemente disminuida. Y ahorita hemos estado por unos meses intentando hacer un experimento para medir la inflamación con un sustrato de caspasa. Lamentablemente, el problema de que las mutantes homózigas no ponen, ya tienen más de 6 meses sin poner, nos ha impedido continuar con este estudio. Entonces, bueno, aquí algunas de las conclusiones. Pues ya las he ido mencionando. SMIS1 se requiere para la diferenciación terminal de eritrocitos. Los eritrocitos mutantes tienen defectos en mitofagia y retienen a sus mitocondrias. SMIS1 regula la autofagia y probablemente la respuesta inflamatoria. Y SMIS1 participa en la respuesta a vitamina D, y las mutantes podrían ser un buen modelo para estudiar la autoinmunidad. Ahora, dentro de una de las perspectivas que nos interesa, pues tiene que ver esta con trasladar estos datos a humano. Entonces nos gustaría, o a mí me gustaría, tener líneas celulares de eritroblastos donde se pueda hacer diferenciación in vitro, eritroblastos humanos, generar mutantes de SMIS1, y ahí sí visualizar la mitofagia. Sería mucho más fácil hacer visualizaciones en el microscopio, cómo va la autofagia, y también buscar interacciones entre SMIS1 y, por ejemplo, el receptor de vitamina D, las proteínas de la eritropoiesis que encienden a los genes de autofagia y los genes iniciadores de autofagia. Y en P-cebra nos gustaría, o a mí me gustaría, estudiar lo que es el proceso de autofagia canónica y no canónica, más que nada porque creo que esto podría explicar por qué en los adultos ya no se observan defectos en los eritrocitos. Entonces, el resto, los minutos que me quedan, voy a hablar de otro trabajo que estamos haciendo, que iniciamos recientemente, que es el de evaluar la actividad antibiótica de benzoquinona en peces con infección de Mycobacterium marino. Entonces, 5 minutos. Como se imaginarán, pues este proyecto es una colaboración, que se está iniciando con el doctor Posani. La historia de esto es que el doctor Posani, como recordarán, hace 2 años nos platicó de benzoquinonas que aislaron en su grupo a partir de venenos de un veneno de un alacrán. Y estas benzoquinonas, 2, tienen efectos antibióticos, particularmente una de ellas contra el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, a mí me interesó mucho, y más que nada porque el pez es un excelente modelo para evaluar la actividad de antibióticos, de varios, porque se puede infectar con salmonela, con varios otros bichos, pero particularmente con Mycobacterium se puede infectar. Y se producen granulomas en el epitelio del pez, que son muy similares a los granulomas que se producen en el pulmón humano. Entonces, se usan Mycobacterium fluorescentes y se puede observar el proceso de infección de manera muy, muy bonita.
Y entonces yo lo contacté desde hace 2 años y muy generosamente me dijo que claro que sí. Después esto se quedó congelado porque empezó la pandemia y este tipo de experimentos pues, requerían que nos desplazáramos en muchos espacios del instituto, entonces pues apenas lo retomamos hace prácticamente un par de meses. Entonces, digo, el modelo es muy bueno porque es un modelo en donde en vivo se puede evaluar al mismo tiempo los efectos patológicos, la toxicidad de los antibióticos y su capacidad para inhibir la formación de un granuloma. Y esto se puede hacer en un tiempo muy corto, o sea, en ratón, por ejemplo, los experimentos que hicieron en la publicación del grupo del doctor Posani llevaron 2 meses, o sea, estas cosas, verlas en ratón llevan entre 2 y 4 meses. En el pez el proceso de infección se lleva a cabo en prácticamente 5 días y es interesante porque además se pueden estudiar, por ejemplo, sinergias entre antibióticos. Se ha usado mucho el modelo para estudiar los mecanismos de tolerancia a antibióticos en el contexto de la interacción con macrófagos y durante la formación de granulomas. Y lo otro es que este bicho, que es el Mycobacterium marinum, pues la mayoría de los fármacos que tienen actividad para el Mycobacterium tuberculosis también tienen actividad contra marinum y en dosis muy similares. Entonces, un experimento que realizamos hace prácticamente unas 3 semanas, que es un poco como un control positivo y para mostrarles cómo funciona el modelo, fue que básicamente consiste en utilizar, en este caso no benzoquinona aún, sino un antibiótico muy utilizado para el tratamiento para Mycobacterium, ya muy caracterizado, que es la isoniazida. Entonces inyectamos marinum en peces a las 24 horas, esto se deja transcurrir la infección por alrededor de 24 horas y después incubamos ya sea en presencia de un vehículo o en presencia del antibiótico. Y esto lo dejamos pasar por 5 días para ver cómo evolucionaba la infección. Idealmente, pues buscábamos que el antibiótico impidiera el avance de la infección. Entonces, pues estos son los resultados que obtuvimos en el experimento. Efectivamente, la isoniazida tuvo un efecto inhibitorio del progreso de la infección, que aquí se cuantifica. Aquí ven cómo crecieron los granulomas y cómo la mayor parte de los granulomas se quedaron sin crecer. Y también vimos aquí en el mismo experimento la sobrevivencia. Vemos que los peces infectados no tratados con antibiótico tuvieron una mortalidad muy importante, mientras que los peces tratados con antibiótico tuvieron una mortalidad similar a los no infectados. Tratados con antibióticos. Aquí vemos entonces que el antibiótico es un poco tóxico, porque los no infectados y sin antibiótico no tuvieron ninguna mortalidad. Entonces, bueno, de la benzoquinona realmente lo único que hemos hecho, estamos empezando y solamente hemos hecho un par de curvas para ver si también la benzoquinona tiene efectos sobre el Mycobacterium marinum, y efectivamente parece que sí, tiene un efecto inhibitorio. No hemos determinado la concentración mínima inhibitoria, pero podría ser que a partir de 2 microgramos, pero todo esto todavía lo tenemos que hacer. Y por último hicimos experimentos de exposición de las larvas a benzoquinona, y aquí los resultados no fueron, creo que no fueron exactamente los más deseados, porque lamentablemente tenemos que en el tratamiento continuo con benzoquinona parece que hay una toxicidad importante para los peces. Sin embargo, pues siempre, como dirían los políticos, siempre hay áreas de oportunidad, o sea, siempre hay cosas que se pueden explorar. Entonces, por ejemplo, en algún esquema que también se utiliza, se hacen tratamientos donde la benzoquinona no permanece, o el antibiótico no se deja de manera constante, sino de manera intermitente. Y en un experimento que hicimos en estas condiciones, vemos que podemos utilizar concentraciones mayores sin que haya una mortalidad muy importante. Y tenemos otras posibilidades, como utilizar al mismo tiempo antiinflamatorios y otros, exponer a los peces más tarde. Yo creo que podemos encontrar una condición donde podamos llevar a cabo el experimento. Entonces, bueno, ese es lo que les iba a contar de
experimentos. Aquí es muy importante para mí mencionar, agradecer realmente, igual que todos lo han hecho, pero de verdad a todos los estudiantes, a los de Enrique, a los de Denis, a Mío, a Laura y Denis y Enrique mismos, porque todos, o sea, para los compañeros que trabajan con ratón y que nos contaron de las dificultades de trabajar porque tenían menos apoyo, les quiero contar que con los peces tuvimos cero apoyo, cero, 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 y realmente los peces son bichos que comen 4 veces al día, y ha sido de verdad una labor impresionante que han hecho prácticamente todos menos yo, y pues sí les quiero agradecer ese esfuerzo. Otra de las consecuencias terribles de la pandemia que de alguna manera se ha mencionado es que pues hemos perdido candidatos interesantes a estudiantes, o sea, entonces en este momento, por ejemplo, yo el trabajo que hoy les presenté es el de mi único estudiante, y nos gustaría que algunos interesados, ojalá se vengan al laboratorio. Y los otros consecuencias pues han sido las que les contaba, que debido a las condiciones subóptimas en las que tuvimos los peces, muchos de ellos pues disminuyeron su fertilidad, y eso ha sido un problema para acabar algunos de los experimentos. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Si tuvieran preguntas, les pido que levanten la mano, y mientras voy a leer un comentario de la doctora Guadalupe Zavala. Dice: doctora Hilda Lomelí, muy interesantes sus resultados. El microscopio electrónico está disponible y en buenas condiciones. Podemos programar el seguimiento de sus muestras. Muchas gracias. Sí. Y hay una más de Wendy. Dice: al ser una E3 ligasa, ¿han considerado evaluar la ubiquitinación sumulación? Sí, o sea, lo de que es una ligasa de sumo es algo que desde hace muchos años permanece en la teoría. O sea, es posible que lo sea porque tiene el dominio que normalmente confiere esa capacidad, pero en realidad no se ha probado en vivo, y entonces los efectos que tiene esta proteína en general no sabemos, podrían estar asociados a la asimilación o no, pero sí definitivamente sería muy interesante ver si la vía tiene que ver con eso. En parte, yo quería ver esto del fenotipo en la autofagia temprano, para después hacer rescates de ese fenotipo con distintos dominios y ahí ver qué tan importante es el dominio RCP-RIN para los rescates, y entonces ver si va por el lado de la asimilación. Adelante, doctor Luis Cárdenas, y después el doctor Pedraza. Creo que Gustavo estaba antes que yo. Ok, entonces... Adelante. Sí. Adelante. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias, Hilda. Oye, yo tengo una duda con respecto a lo de la permanencia de las mitocondrias en los eritrocitos. Como nos decías, no pudiste hacer muchos de los experimentos, pero ¿han considerado, por ejemplo, cuantificar el estrés oxidativo en esos eritrocitos? Porque es una combinación medio peligrosa ahí entre una alta actividad de las mitocondrias con las fuentes de hierro que habría en los eritrocitos, y eso pues también sería muy complicado para manejar en la célula. Sí, hicimos algunos experimentos, de hecho, íbamos a colaborar con Enrique en eso, o él nos dio un poquito para medir con DCF las ROS. No tuvimos mucho éxito, teníamos como una señal que creemos que era como de background, o sea, tenemos que trabajar más en eso, pero sí fue tanto medir el fierro como medir la ROS, cosas que intentamos en el camino, intentamos muchas cosas en el camino que no salieron muy bien, pero sí es una buena idea. Pero a lo mejor algunas otras estrategias, por ejemplo, como el mitosox o algunos otros indicadores de estrés oxidativo también en la mitocondria, podrían ser de utilidad. Me imagino que eso también. Muchas gracias. Sí, yo creo que sería Sí, pedir tu consejo. Gracias, Hilda. Gracias. Creo que Gustavo. Sí, hola Hilda, que están muy padres estos datos. No sé si has comparado tu transcriptoma con los transcriptomas de los monocitos de pacientes con esclerosis múltiple.
y ver qué tantas coincidencias hay. Esa es la primera. Y la segunda es si los niveles de interleucina 1 beta que observas es a nivel de mensajero, ¿cierto? A nivel de proteína todavía no han checado nada. Nada, porque te digo que para esos experimentos sí se necesitan cruzas de homocigotos y no las hemos podido obtener, pero sí es a nivel de mensajero. Y lo otro que me decías, pues sí, justo de esas comparaciones vemos la coincidencia de Smith 1, pero no, sería buena idea hacer una comparación de los monocitos humanos y de nuestro transcriptoma. Pero creo que sería más importante obtener el transcriptoma más temprano o separar los eritrocitos por fax y entonces hacer una comparación. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Bien, pues hay una pregunta y un comentario que le pediría a la doctora Hilda que revisara en el chat y le diera respuesta para no retrasarnos más y continuar con nuestro último ponente de hoy,